Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estudiar acerca del Espíritu de verdad. ¿Qué es el Espíritu Santo? Para ponernos en contexto, en los últimos videos venimos hablando acerca de cómo nos podemos relacionar con el Espíritu Santo. Y en el video número 5 hablamos acerca de que tenemos que creer que podemos tener una relación con el Espíritu Santo. Como dice la Escritura, que Él es el ayudador y que Él va a estar con nosotros. Y nosotros tenemos que creer que podemos tener esa relación con Él y que Él vive en nosotros y nos quiere enseñar todas las cosas. Y luego, en el video número 6, hablamos de que para poder conocerlo tenemos que pasar tiempo con Él. Entonces, primero creemos que podemos tener una relación con Él y después le dedicamos tiempo a esa relación y pasamos tiempo con Él, estudiando la Escritura, adorando, orando y dedicándole un espacio en nuestras vidas para poder entablar esa relación y que el Espíritu Santo comience a revelarse a nosotros. Él es una persona y Él se va a revelar a tu vida si tú le das ese espacio. Entonces, cuando tú empiezas a dedicar tiempo al Espíritu Santo en intimidad o en lugares públicos, comienzas a leer la Escritura, te dedicas tiempo a conocerle, el Espíritu Santo va a comenzar a guiarte por un camino y va a comenzar a llevarte hacia el destino que Él tiene para ti. Y va a comenzar a llevarte hacia el destino que Él tiene para ti. La Escritura dice en el libro de Juan, capítulo 16, verso 13, lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pero no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que escuche y les dará a conocer los eventos futuros. Fijémonos cómo dice aquí: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y esto es algo muy, muy profundo, porque el Espíritu Santo tiene una misión con nuestras vidas, que es guiarnos hacia la verdad. Entonces, cuando tú empiezas a pasar tiempo con el Espíritu Santo, Él te va guiando y te va enseñando cosas, Él te va preparando, te va dirigiendo hacia diferentes situaciones que te van a permitir conocerle. Y te vas a ver de momentos en situaciones donde literalmente vas a ver que las mismas cosas que le pasaban a las personas que aparecen en la Biblia, tanto a los profetas del Antiguo Testamento, a hombres que vivieron muchos procesos con Dios, o también en el Nuevo Testamento, te van a empezar a pasar a ti. Y de repente incluso vas a estar en situaciones que son como un problema, se van a dar situaciones en tu vida y el Espíritu Santo las está permitiendo para darse a conocer a tu vida. Porque cuando uno llega a Cristo, uno empieza a orar y le dice: yo quiero conocerte, yo quiero que tú me guíes, yo quiero entregarte mi vida, yo quiero entregarte mi vida. ¡Qué ofertón! Yo quiero que tú tomes todo mi ser y lo uses para ti. Y esa oración genuina que los cristianos hacemos cuando recibimos a Cristo, cuando conocemos a Dios, cuando llegamos a Él, el Señor la escucha y el Espíritu Santo empieza a hacer su obra y Él empieza a guiarnos. Y en esa dirección el Espíritu Santo va a comenzar a llevarte por lugares donde va a empezar a guiarte y te va a decir: mira, no te juntes con tales personas, júntate con estas otras, rodéate de hermanos en Cristo, de la iglesia, deja cierta música,
deja de fumar, deja de enojarte tanto, deja de cometer estos pecados. Él va a empezar a guiarte y tú te vas a dar cuenta en ese proceso que tu carne, tu vida humana anterior a conocer a Dios, se va a revelar y vas a empezar a vivir procesos con Él. Y el Espíritu Santo te va a comenzar a guiar, porque Él te guía a la verdad, Él te guía hacia tu destino, Él te guía a lo que Él piensa de las cosas y no a lo que el mundo dice de las cosas. El Espíritu Santo te va a llevar siempre hacia su revelación, hacia lo que Él dice y no a lo que el mundo, las personas que no son cristianas dicen. Entonces, te vas a ver enfrentado a situaciones donde el Espíritu Santo te va a guiar y te va a hacer decidir entre una cosa y otra. Y uno dice, pero ¿cómo voy a decidir entre esto si no lo tengo claro? Y uno tiene un sentir del Espíritu Santo que te guía hacia un lado, pero por otro lado tiene toda la mentalidad humana que te dice lo contrario, y uno empieza a vivir esa rivalidad entre el espíritu y la carne. Y empieza esta guía, ¿no?, hacia la verdad. Y el espíritu te dice, deja el cigarro. Y uno dice, ¿pero por qué tengo que dejar de fumar? Sí, a ver, que no depende de mis obras. Y el espíritu te dice, pero no hagas esto. U otros ejemplos, o deja de enojarte. Y uno dice, uy, es que me molesta tanto esto. Tranquilo, no te enojes. Y el espíritu te empieza a poner un sentir y tú empiezas a estudiar la Biblia, te das cuenta que los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y no son enojo, ira, maledicencia. Y uno dice, wow, tengo que cambiar. Porque no puedo hacer nada bien. Entonces, el Espíritu Santo comienza a ponerte en situaciones y tu mente lo rechaza, pero el Espíritu te guía a la verdad. Y esto que estoy hablando con los ejemplos que pongo de fumar o bien de no enojarse, son cosas muy vinculadas a los pecados que uno comete y que Dios te empieza a santificar. El Espíritu Santo te empieza a santificar y te guía por el camino que Él tiene para todos sus hijos en cuanto a la santificación. Pero luego hay cosas más profundas. El Espíritu Santo va a comenzar a confrontar ideas que tienen que ver con la sociedad, con cómo piensa la sociedad de hoy en día, con cómo está conformado el sistema de este mundo que está gobernado por el maligno, dice la Escritura, y el Espíritu Santo va a comenzar a confrontarlo. Y hay ciertas cosas que el Espíritu Santo te va a guiar y te va a hacer ver que a Él no le agrada y que no es verdad lo que el mundo dice de ciertas cosas. Y entonces vas a empezar a tener una mirada de cómo el Espíritu Santo ve las cosas. Por ejemplo, el tema del aborto. Es un tema donde el mundo te dice que eso es algo que está bien, que eso es algo correcto que se haga porque las mujeres tienen derechos sobre su cuerpo para decidir. Eso es lo que el mundo te transmite y es un mensaje que se ha llevado por todo el mundo hoy por hoy. Pero cuando tú estudias la Escritura te vas a dar cuenta que la palabra de Dios dice que nuestro embrión vieron los ojos de Dios y que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. De hecho, voy a leer, esto está en el Salmo 139, lo tengo aquí, y dice el Salmo 139, 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces, cuando tú entiendes que Dios forma las entrañas del bebé, que Él nos hace en el vientre de nuestras madres, entonces te das cuenta que tú
no puedes tocar aquello que Dios está formando. Porque ¿quién eres tú, hombre o mujer, para oponerte a los propósitos de Dios? Y no somos nadie, pero el mundo te dice y te llena de ideas, y hoy la mentalidad es: desarrollémonos profesionalmente, viajemos, usemos el dinero que es escaso, como te lo plantea la sociedad hoy, para otras cosas y no para tener un hijo. Y es increíble porque realmente la sociedad de hoy, en cuanto a calidad de vida y a nivel de vida, quiero decir, a nivel económico, vive mucho mejor que hace 100 años atrás. Y estoy hablando de la sociedad occidental. Hoy todas las personas tienen un nivel económico mucho mayor en Occidente que hace 100 años. Entonces, el mundo te plantea que no hay dinero, que hay que usar y consumir en otras cosas, y además te plantea que es decisión tuya tener el hijo o no tenerlo. Pero Dios no piensa así. Y un hijo de Dios, un cristiano, va a empezar a ser guiado por Dios y va a empezar a ver estas verdades. Y se va a tener que empezar a confrontar con el pensamiento de este mundo. Y esto es lo interesante, que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. Y esa verdad confronta al mundo. Y en esa verdad tenemos ya una idea, un pensamiento que no es el que hay en este mundo, porque este mundo está gobernado por el maligno. Entonces, para ir cerrando esta idea, el Espíritu de la verdad nos va a guiar a toda verdad. Y esa es la revelación que viene de parte del Espíritu Santo a nuestras vidas. Y esa es la señal de que somos hijos de Dios. Porque la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 14, dice así: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, ser hijo de Dios es ser guiado por el Espíritu de Dios. Si tú no tienes la guía del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no te habla, no te revela cosas, no guía tu vida hacia una dirección, algo está fallando, porque esa es la señal de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo te va a hablar de diferentes maneras. Él te va a guiar cuando tú empieces a tener esta relación con Él, a dedicar tiempo a estudiar las Escrituras. Él te va a hablar. El Espíritu Santo se encarga de hablarnos porque Él es una persona. Y eso tenemos que entenderlo. No es que Él no nos va a hablar, Él nos va a hablar. ¿Y cómo te habla Dios? De diferentes maneras. Dios te habla primero poniendo en ti un pensamiento de una forma clara, porque cuando tú empiezas a buscar a Dios y al Espíritu Santo le das tu tiempo, tu mente, Él empieza a entrar en ti y Él te pone un pensamiento y Él te pone un sentir. El Espíritu Santo te pone un pensamiento y te pone un sentir. Él pone algo en tu corazón sobre diferentes situaciones y uno dice: uy, siento algo que esto no está bien, o siento que esta persona necesita algo. Dios te pone un sentir cuando empiezas a tener una relación con Él. O a veces Dios te habla de una forma espiritual y Dios te pone un sentir de algo y Dios te da como una impresión profética sobre una persona o una situación. Entonces tú llegas a un sitio o ves a alguien y Dios te pone un sentir y Dios como que te tocara en el espíritu y uno siente algo especial y dice: uy, Dios me está hablando algo. Y ese sentir que Dios te pone, no solo un sentir, no es solo una emoción, va acompañado de esa impresión profética, de esa impresión del Espíritu de Dios que te toca y uno dice: algo está pasando aquí. Y luego Dios también nos guía y nos enseña mucho a través de la Escritura. Cuando uno
dedica tiempo en oración, en adoración, a leer la Escritura, en un ambiente de búsqueda a Dios, Dios nos empieza a revelar la Escritura, nos empieza a mostrar muchas cosas de nuestra vida que no están bien y que deben ser alineadas a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como un espejo y uno tiene que mirarlo detenidamente, dice el libro de Santiago. Y allí entonces uno se va a empezar a alinear a la palabra. La palabra de Dios es tan clara en muchos aspectos de la vida y va a ser una gran fuente de revelación para ti. Pero también Dios te va guiando en la vida diaria con ejemplos como los que puse antes. Y hay ejemplos más profundos y hay revelaciones más profundas que Dios también puede hacerte experimentar. Como por ejemplo, Dios te puede hablar en un sueño o Dios te puede hablar en una visión, como le habló Dios al apóstol Pedro, por ejemplo, cuando le reveló que el Evangelio también era para los gentiles en el libro de los Hechos. En un sueño también dice la Escritura que Dios nos va a hablar, porque el Espíritu Santo, cuando se derrama en nosotros, el profeta Joel lo dijo, tendrán visiones, tendrán sueños, cuando el Espíritu Santo se derrame en vuestras vidas. Entonces, dice, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Es algo que tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. El Padre, o sea, Jesús, que su padre adoptivo era José, José tuvo sueños. Dios le dijo que se fuera a Egipto, por ejemplo, cuando iba a hacer toda la matanza a los niños en el tiempo de Herodes. También a María Dios le habló un ángel. Y así hay experiencias que son más elevadas espiritualmente, pero que Dios también las puede tener contigo si tú lo buscas. También hablábamos de los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo y dice que él vio cosas que no le ha dado al hombre expresar, son cosas inefables. Y así experiencias que uno va teniendo, ni hablar de las experiencias que uno empieza a tener con los dones del Espíritu Santo. El Espíritu te empieza a dar dones y uno de repente recibe una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento y alguien te habla algo y tú le respondes con sabiduría y tú notas que es Dios que está fluyendo a través de ti, o con palabra de conocimiento, palabra de ciencia, como se le dice también cuando Dios te revela algo de una persona, o con profecía, o empiezan a fluir dones de sanidad, de milagros. ¿Cuántos testimonios hay de personas que han sido sanadas de enfermedades en las iglesias cuando el Espíritu Santo viene y oramos con fe y Dios toca a la persona y la sana? Yo personalmente he tenido experiencias de sanidad en mi propia vida y también he visto a otras personas ser sanadas de enfermedades. Entonces el Espíritu Santo te comienza a guiar, empieza a fluir y empiezas a tener experiencias con Dios. Entonces Él te va a guiar, Él va a fluir a través de tu vida y Él te va a guiar a la verdad. Como dice el libro de Romanos, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. En resumen, debemos buscar al Espíritu de la verdad. El Espíritu de verdad te quiere guiar, te quiere llevar hacia tu destino, te quiere llevar por el camino, por los procesos que Dios tiene para tu vida, para desarrollar en ti, formar en ti a Cristo, para formar en ti una persona procesada por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, y que la gente verá que tu vida es guiada por Dios. Y sobre todo tú vas a saber que el Espíritu Santo te está guiando cuando pases tiempo con Él y Él comience a desarrollar esta relación contigo.